Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 14 de marzo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que nos alimentemos junto de la palabra del Señor. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice que cuando la palabra de Dios es dirigida a nosotros, no regresa a Dios vacía, sin antes hacer lo que Dios quiere que haga en nosotros. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Les invito para que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, que recibamos la palabra de Dios con humildad y recibiéndola con humildad, pidamos la gracia de Dios, esa fuerza divina que solo Él nos puede dar para llevarla a la obra. Y así, poniéndolo por práctica, la palabra de Dios que recibimos, seamos dichosos, felices o bienaventurados. Nos dice ya Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no es de un hombre del que recibo testimonio, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero no tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Y vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que Él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que os voy a acusar yo delante de vuestro Padre. Delante del Padre, vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra
esperanza, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 14 de marzo del 2024. Gracias por estar presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 5 del versículo 31 al 47. Y Jesús está ante los judíos y los fariseos, quienes no creen en Él. Y Jesús les dice algo muy interesante aquí vamos a ver Juan 10:38. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Vamos a leer el 37 y el 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en Él. Entonces los judíos y los fariseos no creen en Jesús ni aún al ver sus obras. Y el Señor les dice, si no me creen a mí, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si no me creen a mí, crean en las obras que yo hago, y ustedes sabrán que yo soy de Dios. Y aún así tienen el corazón tan duro de no querer creer en el Señor Jesucristo. Vamos a leer San Juan capítulo 12, versículo 43. San Juan capítulo 12, versículo 43. Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Entonces, ellos se dejaron llevar de su propio conocimiento, de sus propias ideas, antes de ver algo más allá, de ver al mismo Dios que estaba enfrente de ellos, y no quieren creer. Por eso Jesús les va a decir algo muy importante aquí en el capítulo 12, versículo 48. Les dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Entonces, ¿qué sucede ahora con nosotros? Que nosotros en algún momento de nuestra vida no conocíamos, no teníamos un conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso hacíamos cosas que pensábamos que estaba bien, pero ante los ojos de Dios estaba siempre mal. Ahora, cuando Dios nos da la oportunidad de conocer, por gracia de Él, de conocerle a Él, de conocer su palabra, San Jerónimo decía, conocer la Escritura es conocer a Jesucristo. Igual, desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Entonces no podemos decir, yo amo a Jesús, pero no me gusta la Biblia. O sea, no hay coherencia en eso. Entonces el Señor nos da la oportunidad de conocer su palabra, de recibirla, de ponerla por obra. Pero hay personas que simplemente escuchamos y no queremos obedecer. Entonces dice Jesús, yo no les juzgo. Esa misma palabra que ustedes han recibido, esa misma palabra, la que ustedes leen y no quieren obedecer, esa misma les juzgará a ustedes. Entonces aquí vemos como los judíos y los fariseos no creen en Jesús. Ellos se cierran dentro de sus propios conocimientos, lo que nos pasa a cada uno de nosotros. A veces pensamos que ya lo sabemos todo y no necesitamos saber de más. Y le cerramos nuestro corazón al mensaje cristiano, a la palabra del Señor,
pensando que yo vivo como yo quiero, yo hago lo que yo quiero, yo soy el dueño de mi vida. Y todo eso es errado, porque tenemos que vivir, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Entonces mi propósito en la vida tiene que ser cada día esforzarme por conseguir la santidad. Hechos 3, 15 dice que Dios es el autor de la vida. Entonces nadie puede decir, oh, es mi vida. No es tu vida. ¿Quién te hizo creer esa mentira? Dios es el autor de la vida. Y también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cualquiera que destruya su cuerpo, Dios le destruirá a él. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es importantísimo que ustedes y yo tomemos esto en cuenta. No podemos nosotros utilizar nuestro cuerpo como más nos pegue la regalada gana, digámoslo así, porque es templo del Espíritu Santo y no es tu cuerpo. Nadie puede decir es mi cuerpo. El cuerpo tuyo es templo del Espíritu Santo y tendremos que darle cuenta a Dios el día en que nos muramos si lo hemos utilizado de una manera que no es correcta, ingiriendo cosas que nos hacen mal o alimentándonos mal también. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, eso es muy importante. El Señor Jesús, en el versículo 40 vamos a ver el 43. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Entonces, Jesús nos habla y nos dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Cuando dice, yo he venido en el nombre de mi Padre, o sea, enviado del Padre, de parte de. Yo he venido de parte de mi Padre, enviado por el Padre. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibiréis. Cosas que pasa de hoy en día. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las cosas que el mundo nos presenta, por filosofías baratas, por tanta cosa que pretende llenarnos de inteligencia, pero a la vez nos aleja de Dios? Y dice Jesús, yo vengo como más o menos traducido al español, al castellano, para que ustedes y yo podamos entender. Dice Jesús, yo les hablo a ustedes a través de la Sagrada Escritura. Muchos no quieren leer, muchos leen, algunos ponen por obra, otros no. Pero cuando viene alguien que se inventa unas cuantas tonterías por ahí, como la ley de la atracción y cosas que el mundo presenta, dice, a ese sí le recibes y a ese sí le crees, y la palabra de Dios, nada que ver. Muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, nuestra vida, nuestro corazón debe estar siempre inclinada a Dios, puesto la confianza en Dios. Quiero leer con ustedes la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15. Bien, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando dice no améis al mundo, ¿qué significa? Que el mundo nos presenta, por ejemplo, las modas y tantas cosas que nos alejan de Dios. Y muchas personas, aunque con buena intención, dicen, no, pues si eso está a la moda, si eso es lo que ahora se nos presenta, vamos a ponerlo por obra. Tenemos que ver si eso está bien ante los ojos de Dios. Si no, Santiago 4:4 nos dirá, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Entonces no podemos estar medio, por ejemplo, un cristiano no puede estar escuchando, bailando deshonestamente música mundana, apoyando a lo que el mundo presenta, el aborto, la eutanasia, la ideología de géneros y tanta cosa que esté el demonio detrás de eso. Porque el que
está con el mundo no está con Dios. Dice, no améis lo que hay en el mundo. El que no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces por eso Jesucristo, Él se presenta con su mensaje para que ustedes y yo lo escuchemos, lo practiquemos, lo transmitamos a nuestros seres queridos y que lo recibamos con humildad. El Señor termina diciendo en el Evangelio de hoy a los judíos y los fariseos, ustedes leen las Escrituras, leen la ley de Moisés, mas si ustedes creyeran en lo que Moisés dijo, me creerían a mí, creerían en mis palabras, porque en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 en adelante, nos habla de que vendrá alguien más grande que Moisés a traernos la buena nueva. Y ellos estudian la Sagrada Escritura, mas sin embargo no la creen. Lo que nos sucede a muchos de nosotros, estudiamos, pero pasa desapercibida, no la ponemos por obra. Pero no es tarde, mis hermanos, hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe para tener esa fuerza de voluntad, para no solamente escuchar, emocionarnos un momentico con la palabra de Dios y ya, como si nada. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos da la vida eterna, nos ayuda a alcanzar la vida eterna cuando nosotros la practicamos, cuando nosotros la escuchamos y cuando nosotros la practicamos. Vamos a terminar leyendo la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, el versículo 19. Muy bien. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levanta en vuestros corazones el lucero de la mañana. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos ilumina el camino, porque si ustedes y yo no nos dejáramos guiar de la palabra del Señor, andaríamos en la oscuridad. Ahí es cuando 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a ver quién está un poco desestabilizado en su fe, quién está débil en su fe, y le presenta a través del mundo cosas que le alejan de Dios, que parecen buenas, pero que nos alejan de Dios. Entonces, por eso siempre lo que se nos presente tenemos que pensar, a ver, con esto, ¿qué pretende hacer? Este propósito, ¿a dónde me pretende llevar? ¿Me acerca a Dios o me aleja de Dios? Lo que siempre nos va a acercar al Señor, la palabra de Dios mismo, porque nos lleva a conocerle más a Jesús, a amarle, a servirle. Juan 14:6, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a Él debemos nosotros seguir, a Él debemos escuchar, a Él debemos obedecer. Fuera de Jesucristo, fuera de la palabra de Dios, no debemos de dejarnos que el mundo nos engañe con sus, como dice Colosenses 2:8, que nadie los engañe con filosofías baratas, con pensamientos de hombres que pretenden presentar cosas que parecen buenas, pero al final terminan siendo muy malas y nos alejan de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, que la palabra de Dios habite en nosotros y cada vez hagamos el esfuerzo por acercarnos más a Él, por buscar más del Señor, por cumplir su voluntad, que no seamos oyentes olvidadizos, sino dichosos al poner por obra la palabra de Dios, como dice en Santiago 1:25. Que la Virgen Santísima interceda por cada uno de nosotros y que Dios nos bendiga. Les invito a darle suscribir a su canal, les invito a que le den compartir
como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.